Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la hora liberal. Estamos esta semana junto a Ignacio Briones, los dos Solos. sin invitados. Porque Nadie nos quiso acompañar. No. no, hay mucho tema, pues, entonces estamos con ganas de hablar. Estamos con ganas de opinar. hablar, sí, de tirarnos la talla. No. Claro, no, han sido semanas y días súper noticiosos. Y, y obviamente un tema que ha impactado mucho y que todavía sigue sorprendiendo es lo que ha pasado con el gobierno con el tema de las tarifas, ¿no? Las tarifas eléctricas que finalmente nos hemos enterado, medio de rebote, medio con tirabuzón, de que fueron mal fijadas, de que al parecer nadie hizo la pega, ni en la Comisión Nacional de Energía, ni en el Ministerio de Energía. De hecho, una cuestión que me llama mucho la atención es que da la impresión de que los consultores eléctricos saben más que el gobierno, ¿no? Han aparecido distintos consultores y consultoras que han venido una y otra vez planteando números distintos, incluso corrigiendo las proyecciones de la autoridad, y finalmente lo que tenemos es un gravísimo error que ha tenido consecuencias y va a tener consecuencias importantes que afectó al bolsillo de las personas, que además tiene efectos de segunda vuelta, ¿no? Por los efectos en la inflación, los efectos en el IPC, los efectos en la UEF es la unidad para fijar los créditos, los pagos de colegios, de Lo universidades, arriendo muchas veces. los arriendos. Bueno, y raya a la suma una chambonada de proporciones, pero que tiene un impacto directo en la vida de las personas y que genera mucha molestia, mucha raya, pero además yo creo que lo más complejo es que instala una duda muy grande sobre cómo están funcionando las instituciones en Chile, ¿no? O sea, yo creo que el caso tiene muchas aristas. Hay que tomárselo muy en serio. La primera y más obvia, y voy a volver sobre este punto, es casi la indolencia de la autoridad. O sea, porque no fue un error, fueron dos. Tanto la transmisora Transelec, que conocimos que le dijo hace más de un año que había un error en el cálculo de cómo se valoran los activos, por lo tanto Y las no le tarifas de dijo una vez, transmisión le dijo varias veces. varias veces lo percibió, 100 millones de dólares ahí. Luego está la duplicación del IPC que va a las boletas. Primero el gobierno dijo que eran 100 millones de dólares, después salieron los consultores externos a decir, en realidad son dos lo que se le han cobrado a las personas, y los otros 98 te preguntarás tú, bueno, esos 98 se descontaron a través de un préstamo del BID, o sea, igual alguien tiene la chiflota que hay que pagársela, ¿te fijas? No es que el error no exista. Y ahí me parece súper grave, porque es como el mínimo minimorum que una autoridad tiene que asegurar, sobre todo una autoridad, el ministro de Energía, que ya venía con una gestión súper cuestionada con los PMG, las pequeñas y medianas generadoras, con esta idea de fondo autocontenido, que cambiaron los contratos, mala señal para afuera, para la inversión, sea todo mal. Oye, no te olvides de la empresa nacional del Y gas. te iba a decir lo mismo, con el anterior ministro teníamos el gas a precio justo, que fue la Sí. chambonada, otro. Entonces, yo creo que ilustra el primer punto, que es la mala gestión, el amateurismo, los alumnos en práctica, perdona que lo diga así, porque eran expertos en pontificar y apuntar con el dedo y decir cómo todos los otros tenían mala voluntad y malas Este era el estándares ministro morales. además que era experto en epidemiología, porque para la pandemia apuntaba con el dedo Claro, a la autoridad, al gobierno, a la política sanitaria, que después fue súper reconocida internacionalmente. internacionalmente. Oye, y que tenía además unos tweets, ahí tú te das cuenta qué frivolidad, qué casi que ingenuidad, siendo generoso, digamos, en los calificativos, porque incluso durante la pandemia proponían cuestiones que prácticamente no se aplicaron en ningún La lugar, como la hibernación, hibernación, y que cerrar. donde se aplicó fue un desastre, que fue en Argentina, y además pontificando, diciendo cosas como el pueblo tiene que elegir entre pasar hambre o morirse por la No, pandemia. por eso te digo, o sea, una estándar de superioridad, una frivolidad, una banalidad, de falta de conexión con la... Mira, sin guitarra, si otra cosa es con guitarra, digámoslo. Yo creo que las lecciones de este caso van más allá de este caso, porque en la política actual, lo vemos, hay el efecto simétrico en otros lados, que basta con el carácter, con la actitud, con el sin complejo, la pura buena voluntad y el estándar moral distinto, para que las cosas pasen. Y yo espero que hayamos aprendido, independiente de las preferencias políticas que uno tenga, que el mundo real no es así. No es así en la vida de los trabajadores de Chile, de los emprendedores de Chile, de un estudiante en Chile. Es con guitarra, es con hacer la pega, es sacándose la mugre, es siendo riguroso, es no sobreprometiendo, es no ninguneando al otro, es no pretendiendo sabérselas todas. Y yo creo que esta es una elección evidente. Y es Ahora, parte... quizá una consecuencia no pensada de este gobierno
es que se va a reivindicar la experiencia y se va a reivindicar la necesidad de hacer las cosas bien, digamos, y tener buenos técnicos, especialistas en el desarrollo de las políticas públicas, porque estas chambonadas se han multiplicado en un montón de frentes, en un montón de dimensiones. Oye, se les pasó por debajo de la mesa todo este tema de corrupción, de robo, de Las aprovechamiento del fundaciones. caso de las fundaciones y Procultura, ¿no? ¿Sí? El tema, por ejemplo, de la reconstrucción por los terribles incendios en O Valparaíso sea, los años atrás, una vergüenza mundial, po. el avance es insignificante y esto afecta la dignidad de las personas, afecta su calidad de vida. Y acuérdate cómo apuntaban con el dedo antiguamente cuando los avances eran mucho mayores en otros procesos de reconstrucción y para ello era todo escándalo, era todo un abuso, era toda más culpa al sistema, al capitalismo, el neoliberalismo y el modelo. Y claro, cuando les tocó subirse arriba del caballo, el caballo los botó a la primera. Obvio, po. Y sin corcovir, Obvio, digamos, pero es ¿no? que esa arrogancia tiene costo y choca con la realidad. Yo espero que uno apele al sentido común. A que todas las personas que dicen yo resuelvo esto así, porque es un tema de actitud, porque yo de carácter, porque yo me la sé toda, porque los otros no tuvieron la voluntad, aprendamos la lección. Si el mundo real es con guitarra, es haciendo la pega, es trabajando duros con equipos serios, con rigor, equipos fome. ¿Ah? El equipo no puede ser la noticia. ¿Ah? Tiene que hacer la pega calladito y Ahora, pero hacerla bien. la Pero pregunta es, ¿cómo se pone la pelota contra el piso? no, Porque probablemente lo que va a pasar es que si las encuestas que hoy día pronostican el triunfo de José Antonio Cast eh, y se empieza a replicar esta idea desde el otro lado de que, mira, ¿sabes qué más? Esto es una cuestión de voluntad, esto es una cuestión de decisión, esto es una cuestión de carácter. pero que no se empiece así, y eso ya se empezó hace mucho rato. Si ese es el discurso. Ya, pero una cosa es decirlo desde la oposición y otra hacerla desde el gobierno. O sea, hay un riesgo y un flanco grande Obvio que con hay la un próxima flanco, administración. pero obvio que hay un flanco grande, pues si tú y yo sabemos que esto es con pega dura, po. O sea, cuesta, po, y hay que, está lleno de restricciones, está lleno de grupos de interés, hay que negociar, hay que avanzar, se avanza, ¿no es cierto?, con Eh, ambición, pero siempre en la medida de las claro. posibilidades reales y no pasa al buenismo. Entonces yo creo que ese es un primer mensaje de esto, evidente. Tiene costos para la ciudadanía, genera legítima indignación en la ciudadanía. Y a mí lo que más me preocupa es lo que tú señalaste. Esto es un daño institucional. O sea, la Sí. irresponsabilidad, la frivolidad, no solo tiene consecuencias políticas, ¿no es cierto? Tiene consecuencias institucionales. O sea, acá las personas, muchas deben estar diciendo, oye, acá se arreglan, esto es un complot, que la gran empresa. Y acá hay que cuidar las instituciones son reglas, tienen que ser creíbles. Uno, cuando las instituciones se deslegitiman, se desprestigian, es un daño gigantesco a la democracia, a la buena convivencia, a la seriedad de un país, su avance. Entonces yo creo que esa otra arista. Y por último, a mí me da mucha risa porque en el mundo del oficialismo, los seguidores, la fanaticada del oficialismo, la típica, le echan la culpa a Piñera, porque siempre que no se quedan sin ningún argumento, no, que esto partió en Piñera, que no sé qué. Intentaron como tirar la pacha la pelota. Pero, Sí, pero que, pero les fue mal. pero sabes que la obsesión, digamos, o el exceso de fanatismo casi religioso, el lado que venga, de no reconocer cuando hay un error, cuando hay un problema, incluso choca con la realidad de lo que el propio gobierno ha hecho. Cuando el presidente Boric remueve y al ministro, que es su amigo, ¿no? O sea, cercano, y al presidente de la Comisión Nacional, o al secretario, ya no recuerdo el cargo, pero a dos altas autoridades, las máximas autoridades, está reconociendo el error. Sí. El ministro García, Álvaro García, que hoy día es Economía y Energía, viceministro, también lo ha hecho así. O sea, dicen acá hubo un error. ¿Ah? Y ya la chambonada o los tres chiflados es que incluso el error inicial en su orden de magnitud tenga que ser corregido por un consultor externo. Sí. Entonces, no sé, pues es como la chacota. Y termino diciendo que esto va a tener consecuencias políticas no menores para el gobierno, porque el gobierno tiene la aspiración de avanzar en proyectos de ley que para él son relevantes. En particular estoy pensando en el FES, en el financiamiento, el nuevo financiamiento para la educación superior que reemplaza al CAE. Oye, que con esto, digamos, la manija política, la fuerza política que tiene el gobierno se debilita mucho, sobre todo con la amenaza de una acusación constitucional. Qué opinas tú de la acusación? Mira, Porque en general nosotros hemos sido bastante contrarios siempre he sido al uso del instrumento. yo siempre he sido súper contrario al abuso del instrumento. Siempre hemos dicho en este programa, tiene que ser para causales extremadamente justificadas, de última ratio. Y yo creo, fíjate que a diferencia de los casos anteriores, donde había un sello político mucho más nítido, acá yo creo que hay argumentos mucho más de peso para que ocurra. O sea, es
es una negligencia grave, por cierto que tiene que investigarse mucho más, pero los antecedentes que se conocen es que además el gobierno sabía de todo esto hace mucho rato. Entonces, claro, una cosa es que tú cometas un error, otra cosa es que lo cometas 2 veces, ya es gravoso, sobre todo por las consecuencias que tiene. Pero además que supieras hace rato y no hagas nada, yo creo que ahí está el clic, ahí está Sí, la madre del problema. el otro día salió un reportaje televisivo que Transelec le había informado, primero fue un primer aviso un año antes de... En octubre del 2024. Claro, hace un año atrás. Y después mandó una serie de oficios y comunicaciones formales sucesivas ante la inacción de la autoridad, ¿no? Cosa que demuestra que uno, por alguna razón, el gobierno, la autoridad, quien sea, no reaccionó, no le tomó el peso, no le dio importancia, lo que demuestra entre frivolidad y mucha irresponsabilidad. Y dos, que la empresa está bastante bien asesorada. Porque si la empresa no hubiera tomado, digamos, un rol más activo de informar y dejarlo por escrito y dejar la huella digital de que efectivamente hubo diligencia para intentar que se resolviese el problema. O buen oficio, claro. Hoy día probablemente lo que estaría haciendo la izquierda y crucificar el gobierno, a la empresa. Claro, apuntar contra la empresa. Que también lo intentaron. Claro. Que las empresas se quedaron calladitas, no sé. Oye, entonces... La mentira tiene patas cortas. Sí, y todo se da vuelta en la vida, un poquito más de humildad, la misma gente que apuntaba con el dedo, el momento más duro del país, con la pandemia, con soluciones francamente deschavetadas, que no se aplican. Oye, hay algo de karma en esto, yo no creo mucho en esas cosas, pero lo más duro y implacable adversario político de la anterior administración que más apuntaron con el dedo. Estoy pensando en el ex ministro Pardo, estoy pensando en Isquiasiche y el rol que cumplió en el colegio médico. Claro, pues. Estoy pensando, ni hablar de Giorgio Jackson. Pero sí, habría que hoy día están fuera de la foto porque por la arrogancia. Porque por la arrogancia. La arrogancia del voluntarismo. No es gratis andar todo el día esparciendo. Oye, pero se habrá que recordar acá, si que la memoria es tan frágil, no digo que estos personajes, pero ese mundo del Frente Amplio, de la izquierda, de la extrema izquierda, le puso querellas criminal al presidente Piñera, al ministro Mañalich. Bueno, a mí. A ti también, pero por la pandemia. Ah, no, antes. No, yo estoy hablando por la pandemia, querella criminal por la pandemia. Sí. La ANEF. Acusaban genocidio en la pandemia. La ANEF y su presidente, el alcalde Jadwe, hoy día formalizado, procesado por corrupción, poniendo querellas de casi delito de homicidio al presidente Piñera. Sí. O sea, yo recuerdo como si fuera hoy, digamos, que cuando supe eso, al presidente de la ANEF lo llamé por teléfono y le dije, se congelan en este minuto cualquier intercambio, cualquier relación. ¡Chao! Indignado, porque... ¿Y qué te respondió? Es que no tengo nada más que hablar con usted. O sea, ¿qué se han imaginado, digamos? Sí, al final del es día, la banalización. Es la banalización de la política, de la institucionalidad, todo. de la amistad cívica, de entender que administrar, gobernar, es algo muy complejo. Y que no es un show de redes sociales, de Twitter, de quien grita más fuerte, de quien apunta con el dedo con mayor intensidad. Pero saquemos las lecciones, ¿no es cierto? Porque más allá de las preferencias políticas que cada quien tenga que nos escucha, nosotros tenemos las nuestras muy claritas, yo creo que es súper importante la no banalización del debate político. Primero es no sobreprometer, ¿ya? Yo creo que esa es la primera banalización. Cuando uno tira la lista, la bandería de puras cosas que no se van a cumplir, y creo que engañar a la ciudadanía, ciudadanía que merece el máximo respeto. Pero la segunda es meter al cajón de la basura, y si no lo hacen los candidatos, que las personas lo contemplen y lo filtren. Esta idea de que todo cambia simplemente por actitud, por sin complejos, por carácter, por buena voluntad. Pero por favor, si todos sabemos que el mundo real no es así, y en el mundo de las políticas públicas es aún menos así, porque está lleno de restricciones, hay dificultades. Me parece que esa es la banalización que uno tiene que condenar, independiente de donde venga. Estos muchachos jugaron ese juego y se quemaron con ese juego. Se quemaron con ese juego. Sí, hay que tener mucho cuidado para tomar el fuego, porque el fuego quema. Ya, vamos a una pausa. Entre paréntesis, hablando de fuego, probablemente esa acusación constitucional además tiene un pronóstico muy sombrío, porque hasta la ministra, la candidata Jara no le quitó el piso. Le tiró la cadena al ex ministro Pardo, pues, así que no va a estar fácil. No. Ya, vamos a una pausa a la hora liberal y volvemos.
Estamos de vuelta a la hora liberal en Radio Agricultura, Agricultura TV, en todas sus plataformas, en Spotify con podcast, junto a Ignacio Briones. Oye, y entremos un poco a la política. Y hay una cosa que parece poco racional y ya llega a ser bien poco explicable, que es esta persistencia del presidente Boric de entrar a la arena electoral y enfrentarse a los candidatos presidenciales. En un principio fue meses atrás, cuando lideraba la encuesta era Evelyn Matei, y ahora es contra José Antonio Kast. Y lo hizo una vez, salió mucha gente a criticarlo, lo hizo una segunda vez, lo volvieron a criticar, lo criticaron del comando, lo criticaron el senador Lagos Weber, lo criticó, pero parece que lo llamaron de la moneda y se dio rápidamente una vuelta de carnero y dijo que el presidente podía opinar sin problemas, digamos, y lo ha vuelto a hacer. Y esa persistencia, esa tenacidad, o esa contumacia más bien, es llamativa, ¿no? Y fíjate que conversando con algunos analistas y algunos periodistas que me tocó conversar en la semana, y mirando las campañas anteriores, nadie recuerda ningún mandatario o mandataria, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, Lagos, Frey, que haya tenido ese nivel de participación y a esta altura intervencionismo en la campaña. Y uno, es llamativo, y dos, yo creo que es dañino. No sé cómo lo ves tú, Ignacio. O sea, yo de nuevo, hagamos la abstracción de quién está en la presidencia, quién está en la oposición, quiénes son los principales candidatos. Eso no se hace. Es no, jugar sucio. Es no Es romper republicano fair play, en sí. el sentido bueno y amplio de la palabra. Hay que cuidar la república, hay ciertas cosas que no se hacen. Y nosotros tenemos la ventaja en Chile de que, independiente de quién ha gobernado, de las amistades o preferencias que uno tenga, hemos tenido una linda y sana tradición de que el presidente cuida el cargo, la dignidad del cargo, y no entra a la batalla política, ¿ah? Y yo creo que hace muy mal el presidente Boric en entrar en aquello, precisamente porque rompe una tradición. Y lo que pasa cuando tú las rompes es que el siguiente es la tuya y dos más, Claro. y la tuya y dos más, y la tuya y dos más, Vamos doblando la apuesta. y entramos en una espiral del cual no salimos. Lo mismo pasa con el abuso de las acusaciones constitucionales, que ya hablamos. Cuando se abusa de ella, es la tuya y dos más, la tuya y dos más. Tienen que estar reservadas para casos realmente justificados de última ratio, y hablábamos recién del caso del ex ministro de Energía. Pero volviendo al tema, sí, pues, o sea, es un abuso de la posición. Creo que además no es fortuito, naturalmente, hay una estrategia detrás. Creo que la tesis de los analistas que dicen que la estrategia es potenciar a Kast para que José Antonio Kast, pase en segunda vuelta, porque lo ven como el candidato más débil probablemente, contra Janet Jara, si bien Janet Jara creo que Ahora, tiene... si eso fuera así, Janet Jara debería estar de acuerdo con la estrategia. Claro, pero entonces Y no es creo es que mala- sea tan sofisticado que el comando haga como que se enoja Claro. para que pase piola esta estrategia. Pero mira, tampoco es tan así, porque Janet Jara tiene prácticamente asegurado su paso a segunda vuelta. Si en el fondo tiene el piso del 30%, o sea, tiene el piso del 30% que tiene el gobierno. Entonces va a pasar a segunda vuelta. Y la pregunta es: ¿con quién le conviene pasar a segunda vuelta? ¿Con José Antonio Kast? ¿Con Evelyn Matei? Y entre esos dos, creo que las chances de que Evelyn Matei le gane por mucho mayor margen a Jara son mayores, es más difícil de derrotar. José Antonio Kast también es difícil de derrotar, lo muestran todas las encuestas, pero es más abordable. Pero ya ha sido derrotado. Claro, pues ya fue derrotado. Entonces, bueno, yo creo que esa es la estrategia. Ahora, es una estrategia que es tan difícil de anticipar. Piensa lo que hemos visto en las últimas encuestas. Johannes Kaiser, que empieza a subir, calladito, nadie lo pesca. Estaba arriba, cayó y ahora vuelve a subir. Y él no ha entrado en esta reyerta, en esta pelea. ¿Ah? Yo tengo la impresión de que quienes entran en la pelea pierden. Entonces, al interpelar a Kast ha tenido que responder y ha estado pegándole al gobierno y peleando todo lo que con él. Y ya está bajando. Ya ha estado bajando. Cuando en el pasado Evelyn Matei era la víctima y el gobierno Claro, le pegaba todo el Puigdemont. día, Evelyn Matei respondía y bajó. Yo tengo una impresión de que acá las personas están súper cansadas de la pelea chica. Dan por descontado que tanto Kaiser como Matei como Hack son oposición a este gobierno y quieren un cambio. Y por lo tanto, sobre insistir, tener que demostrarlo todos los días por la vía de la pelea, yo creo que los distrae de lo que la gente quiere escuchar, sus propuestas. Y todo esto lleva a que hay efectos no intencionados de lo que empujó el presidente Boric y el gobierno. Quién sabe qué va a salir. Yo creo que lo que estamos viendo hoy día es un último mes súper abierto,
donde la opción de un empate técnico entre los tres candidatos, Matei, Cassi y Kaiser, es real, es una opción real, y ahí puede pasar, Vamos a hablar de eso después. de ahí puede pasar cualquier cosa. Lo concreto es que Kast ha venido cayendo en esta historia de peleas con el gobierno y la interpelación. Entonces, bueno, no sé finalmente qué es lo que el presidente Boric quería lograr. Oye, pero ¿no habrá algo más egoísta y menos altruista, digamos, del presidente? Yo aquí soy un poquito más mal pensado, porque estos muchachos, esta gente Frente Amplio, puede ser bien malos para gobernar, bien malos para estar a cargo de las riendas del país, pero para maquinar el son buenos. persegue político y para la maquinación maquiavélica no son nada de malos, digamos. La prueba de ellos es que en 10 años pasaron de la calle a la moneda, así que en eso hay talento. Sí. Y yo tengo la impresión de que aquí lo que hay es básicamente tratar de posicionarse como el líder de la izquierda, porque a contrario de Sensu, si él se queda callado, y Janet Jara es la principal adversaria de José Antonio Caz, Elín Mateo, Kaiser o quien sea, pasa segunda vuelta y saca en una segunda vuelta 48, 40, pierde, pero saca 48, 49%, queda paradísima. Es verdad. Y ella es el futuro, o por lo menos le disputa el futuro a Gabriel Boric, que hoy día, si tú lo piensas, ha logrado mantener un gobierno con una base firme de un 30% de apoyo, Sí. que no es poco los tiempos que corren, No, pues. que va a salir de la presidencia ni siquiera con 40 años, con 40 años recién cumplidos, o sea, va a tener, creo que tiene 39 todavía, no sé si ya cumplió los 40, pero imagínate, le quedan por delante cada 4 años, le quedan unas 10 elecciones presidenciales en las cuales podría competir por edad, o sea, tiene tiempo, y yo creo que lo de él es bien concreto, es decir, ¿sabe? A él le gusta la historia, le gustan los libros, está pensando cómo va a pasar a la historia y probablemente dentro del paso a la historia está a defender su legado, pero también quedar con la Posicionado. primerísima opción para la elección del año 2029. Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser, bueno, la política tiene esos cálculos, Y yo al menos esos eso se lo- cálculos utilitarios y egoístas, dirían, y yo se- neoliberales, oye, diríamos, ¿ah? y yo se lo he escuchado en conversaciones más privadas a algunos personajes, digamos, que uno presume que tienen mucha cercanía con el gobierno, con la moneda, ¿no? Y esto no dan puntadas sin hilo, digamos. O sea, el Frente Amplio trabaja pensando, tiene una cosa que quizá la derecha debiese mirar, porque en general yo soy muy crítico de lo que han hecho, pero tienen algo que es positivo desde el punto de vista político, que es una pretensión de hegemonía política, de ser mayoría, Sí. de ambición de poder. Lo que pasa es que son tan ambiciosos que ahí es cuando, Bueno, y por cuando la eso- embarran, y digamos. quizás por eso mismo que Y se han equivocado un- tanto. no, que tú y yo que hemos tenido alguna incursión en la política electoral al menos, somos malos políticos porque yo que te conozco bien, nosotros somos súper institucionalistas y republicanos, o sea, creemos que, al igual que los padres fundadores de Estados Unidos, que las instituciones hay que cuidarlas sagradamente y no que no hay que ponerlas en riesgo o utilizarlas, manosearlas en aras de una estrategia electoral, ya sea de la elección que viene o las elecciones por venir. Creo que esa es mala política, ¿ah? Utilizar las instituciones, dañarlas muchas veces en tu beneficio personal, yo lo encuentro horrible, lo encuentro repelente, del lado que sea. Por eso que a mí me carga cuando, puede ser desde la derecha, se ponen en duda instituciones como el servicio electoral o las estadísticas que tiene el Estado de Chile, porque claro, pueden ser afines a un cierto objetivo electoral, de generar dudas, generar desconfianza en el corto plazo, pero a la larga terminan dañando el país todo. Y lo mismo desde la izquierda, naturalmente. Sí. Y la izquierda, cuando nosotros estábamos en el gobierno con el presidente Piñera, por Dios que abusaban de las instituciones. O sea, hubo un parlamentarismo de facto, se cansaron del abuso de las acusaciones constitucionales, se cansaron de empujar leyes inconstitucionales. Yo recuerdo hasta el día de hoy la presidenta del Senado, la señora Adriana Muñoz, cuando dijo yo prefiero violar la Constitución que cometer algo que considero injusto. ¿Ah? Y Jaime Quintana cuando dijo, Entonces eso es inaceptable. Eso como franca- presidente del Senado también dijo, si el presidente Piñera quiere terminar su periodo, tiene que aceptar un parlamentarismo de facto. Bueno, Que es un cambio de régimen político pero eso, de facto, digamos, no eso institucional. eso es inaceptable y de Claro. nuevo es la banalización de la política, es la frivolidad máxima. Porque uno tiene que entender que las instituciones tienen una razón de ser, la razón de ser más potente, que son los pilares que sostienen un país independiente de quién gobierna. Cuando uno empieza a erosionar esos pilares, el edificio se viene abajo y luego queda el caos, queda la chacra. Sí. Mira lo que pasa en Perú. Lógico. ¿Ah? Entonces,
cuidemos. 7 gobernantes en 9 años en Perú. Y yo encuentro que lo más delicado de lo que ha hecho el presidente Boric en la campaña presidencial es que al romper la presidencia, porque lo que se espera es que el gobierno no es que sea aséptico desde el punto de vista político, pero que garantice la imparcialidad, digamos, que sea neutral en la competencia. Al meterse en esta pelea, finalmente lo que hace es correr un poquito la vara, ¿no? Es decir, aquí cambia el estándar y sí, el gobierno puede participar un poco porque el que venga al siguiente dice, bueno, si ya lo hizo el presidente Boric, ¿por qué yo voy a ser presidente? ¿Por qué yo no voy a opinar? Yo no recuerdo nunca a la presidenta Bachelet confrontar directamente a Sebastián Piñera cuando era candidato presidencial y desafiaba la concertación. No recuerdo nunca al presidente Frey, no recuerdo tampoco al presidente Lago, mucho menos al presidente Elwin. Y había competencia y había políticos de experiencia y que sabían ir a los combos y que eran bravos, pero se entendía, mira, esto es igual que un partido de fútbol. En un partido de fútbol puede jugar un equipo italiano contra un uruguayo. Los equipos italianos contra los uruguayos son buenos para poner la pierna firme, para pegar patadas, juegan al límite, pero entienden que hay reglas, que hay límites de la cancha, que hay un árbitro. La cancha no está inclinada. Que no está inclinada para un lado o para el otro, que te pueden sacar amarilla, que te pueden sacar roja, te pueden enojar, pero sacar la roja te tienes que ir para afuera, y que finalmente si no respetas esa regla, el partido no se puede desarrollar. Y aquí pasa un poco lo mismo. Y lo que hemos visto es que se ha venido corriendo la línea y se ha venido debilitando, no solo con este gobierno, hay que ser justo, este es un tema de oposiciones a los gobiernos, también en algunos casos de autoridades de gobierno, particularmente en este gobierno, de pensar que la historia parte con uno y que yo puedo, que las instituciones no son algo permanente en la República, sino que yo las defino en base a mi voluntad, y a mí me preocupa que en el futuro esa tendencia no cambie. Porque si no ponemos la pelota contra el piso, ahí sí que podemos causar un daño que puede volverse irreversible. Oye, pero si el ABC de la adultez o la marca de la madurez en la evolución de una persona, incluyo, es cuando uno entiende que la vida en sociedad son reglas. Y las reglas tienen una razón de ser. Es rayado la cancha donde uno juega. Y uno tiene que respetarla, a veces no le gusta. Pero esas son las reglas. Porque cuando uno rompe las reglas, el partido se chacrea. Y después termina no viendo partido. Es como, siguiendo tu analogía con el estadio, cuando las reglas de seguridad en el estadio se chacrean. Ya no que tirar una bengala, ya no con unas... No, cuando se chacrea, que tenemos delincuencia pura, invasión de las canchas, no solo el partido de fútbol se ve afectado, sino que la gente deja ir a los estadios. Sí. Entonces, se queda vacío el estadio. Entonces yo creo que cuando los políticos, del color que sean, por una ganancia corta, por una pasada, están dispuestos a romper las reglas, empujando retiro, poniendo en duda las estadísticas, poniendo en duda las instituciones como el Cervelo, lo que fuere, bueno, no se dan cuenta que lo que están haciendo es condenando al partido, ¿no? Y eso es una muestra de inmadurez, una muestra de frivolidad, me parece que... Y lo que no se dan cuenta, y esa es la gran ingenuidad de toda esta historia, es que después va a venir otro que va a tener un colmillo más grande. La tuya dos más. Y que va a tener menos pudor y va a pegar 3 combos más. Porque siempre cuando tú en el fondo juegas por el borde, va a llegar alguien más dispuesto a jugar por el borde y te va a pasar por arriba. La tuya y dos más, hasta que destruyamos el partido. Ya, vamos a ir una pausa, vamos a ir un corte y vamos a volver con lo que tú estabas comentando, Ignacio, con la posibilidad de un triple empate por la derecha. Vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos. Estamos de vuelta en la hora liberal, junto a Ignacio Briones, ya en tiempos de campaña, estamos en periodo electoral, las calles no queda nada ya. Están más coloridas, volvieron a las famosas palomas a la calle. Hay pocas, ¿no? Yo he visto menos que otros años. Menos que otros años. Qué bueno en todo caso, porque son puros gastaderos, ensucian, afean. Sí. Oye, una pregunta, esta es una impresión de Guata, a ti te gusta la política, a mí también, la hemos seguido, hemos sido parte, hemos estado dentro de la cancha, afuera de la cancha, pero la seguimos. No sé si te pasa a ti o te da la impresión de que ha sido un poquito deslavada esta campaña electoral. O sea, como que no ha habido idea muy novedosa, no ha habido planteamiento atractivo, la gente ha enganchado poco, no parece ser algo
que genere gran discusión puerta adentro. Si el tema está presente, si uno prende la radio, se escucha esto en las redes sociales. También no sé, hay videos, hay candidatos, en fin. Pero parece ser un poquito deslavada esta campaña y no estar causando mucho interés o mucha atracción, y más bien la gente toma posición porque hay que tomarla. No sé si te pasa, tiene esa sensación. Puede ser, puede ser. Y yo creo que si eso ocurre, tiene una razón de ser. En primer lugar, hemos venido de muchas elecciones. Yo creo que la gente está agotada. Sí, quizás puede ser bueno que sea fome. ¿Te fijáis? Y la otra cuestión relevante creo es que los temas están súper acotados. Hoy día el mega tema es la seguridad, Eso es verdad. el combate a la delincuencia, al crimen. Eso se lleva todo. O sea, uno ve la encuesta, ahí está el 80-20. Después viene la economía y el trabajo. ¿Ya? Pero el gran tema es ese, es el monotema. Sí, Y cuando un hay tema- poca divergencia entre las candidaturas, de punta acá o Pero, más o menos. Es que míralo así, pues si tú decís el 70% del tema, de lo que importa a la gente, de las preferencias están en este tema, es obvio que todos los candidatos se van a centrar a hacer propuestas y van a descuidar cualquier otra, aunque siempre es Ya, importante. pero hagamos una abstracción. Si uno pescase todas las candidaturas y las aprieta como un limón y saca el jugo de las propuestas, básicamente, ¿qué es lo que se está proponiendo hoy día? Yo tengo la impresión de que más o menos, particularmente por el lado de la oposición, el debate está en cómo el tamaño del ajuste fiscal y cómo hacer que el país crezca, digamos. O sea, en el fondo, cómo hacer que el Estado funcione Eso es, la mejor. economía, eso es lo económico. Claro, y en la parte de seguridad es más o menos si ponía alambre de púa, caimanes, cocodrilo o mina antipersonal en la frontera. Claro, o sea, yo lo que diría, dado ahora esta particularidad de que hoy día no tenemos varios temas en discusión, si uno piensa en las elecciones para atrás, estaba la delincuencia, pero también estaba la desigualdad, estaba la salud, estaban las pensiones, en algún grado la Oye, educación, el medio ambiente, el la medio cultura. ambiente, claro, los pueblos originarios. Había como un abanico de temas. Hoy día lo acotamos a esencialmente uno grande y un segundo lugar, la economía y el trabajo. Por eso puede estar más fome, está más monotemático. Está más monotemático, pero luego hay una segunda pregunta. Dado que está más monotemático, uno debería tener una mayor riqueza de propuestas dentro de ese monotema, que es el que captura toda la Claro. atención. Y ahí viene el punto que tú dices, o sea, en ese tema tan importante para la ciudadanía, que es la seguridad del crimen, ya donde está toda la atención y todo lo que hablan los candidatos, la verdad es que las propuestas lloran por su ausencia, porque, como tú lo resumiste, es el alambre púa, es quien tiene la mano más dura, quien hace la cárcel más lejos, en una isla, en la Y más montaña, en el desierto. grande. Y yo, honestamente, y aquí corríjanme por lo que quieran, porque tengo mi sesgo en la candidata que yo apoyo, pero a la única candidatura que le he visto una propuesta distinta de la mano dura es a Evelyn Matei, que ha puesto un foco muy grande en la inteligencia. Y sin inteligencia, entendámoslo, no hay nada. O sea, es como el primer piso de una casa. Yo no puedo estar pensando en el tercer piso, que es la cárcel, si no tengo el primer piso, que es la capacidad de pillar al crimen organizado, generar una prueba que me permite ir al segundo piso, la justicia, que lo condene, y dado que lo condena, pasa a la cárcel y lleno la cárcel y lo seco en la cárcel. Pero si yo hablo solo de la cárcel y no hablo del primer piso, la verdad es que esa cárcel va a estar vacía, esté en una isla, esté en el desierto. ¿Ya? Esa es la firme. Entonces, la complejidad y la profundidad con que se trata este tema me parece que ha estado el debe. Y volvemos al punto del primer bloque, en que la sobrepromesa de que con solo carácter, actitud, mágicamente la delincuencia se va a acabar y porque yo tengo mano dura, no va a pasar Claro, mucho. porque Po. al final da la impresión No va a de pasar que mucho. la campaña hoy día, la decisión de las personas está mucho más guiada por aspectos más bien emocionales que racionales, ¿no? Porque estamos hablando de que por el lado de la oposición, de la derecha, se ha venido tendiendo a producir una suerte como de triple empate, ¿no? Evelyn Matei se ha mantenido en torno a los 18, 19 puntos. José Antonio Kast, que está entre 25 y 30, más bien hoy día está entre 22 y 23. Y Johannes Kaiser, que está en torno, no sé, a los 8, 10 puntos, hoy día está más bien cerca de los 15, 16, Sí. hasta 17 puntos. Y subiendo. Y subiendo, y como que, y además la política tiene esto, como de la inercia, ¿no? Como que las cosas, cuando agarran una cierta dirección, como que por un tiempo la mantienen, ¿no? Sí. Cuesta cambiar la dirección. Y que empieza a aplanarse la curva, y que ahí puede pasar cualquier cosa. Sí. Puede pasar cualquier cosa, y que finalmente en segunda vuelta la probabilidad de que esté alguno de los tres es más pareja que lo que era hace 1 o 2 meses atrás, cuando era casi muy claro que iba a ser José Antonio Kast, ¿no? Hoy día está un poquito más, O sea, yo creo que más apretada la tabla de posiciones. Sí, la gran novedad de lo que ha pasado en la encuesta que conocimos esta semana es esa. O sea, que
Es cierto que ha habido una tendencia declinante de José Antonio Kast, pero con todo corría con gran ventaja y tenía la primerísima probabilidad de pasar o posibilidad de pasar a segunda vuelta. Hoy día eso no es así, hoy día está en disputa. Yo creo que el comando de él seguramente está mirando esto con mucha atención, porque como tú dices, las tendencias y sus velocidades, bueno, son las que definen si en algún momento las cosas se cruzan. Claro. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Yo sigo confiando que Evelyn Matei tiene una gran chance de ser ella quien pase, sobre todo por esta convergencia, por la posibilidad de un voto oculto y porque yo siempre soy confiado quizás demasiado, en la En la sensatez, sabiduría de la en gente. la sabiduría de la gente que es capaz de discernir que no es simplemente una frase bonita, ni un eslogan, ni puro carácter o pura buena voluntad. Tenemos la evidencia de este gobierno que demostró con un costo elevado cuál es el costo del buenismo y el voluntarismo en política. Desafecta expectativas, no cumple lo que promete. El mundo con guitarra es distinto, es más difícil, es con trabajo duro. ¿Ah? Sí, ahora efectivamente lo que muestra este proceso electoral y los anteriores es que ya la certidumbre no parece ser una No, po. regla muy establecida en los procesos electorales, porque en las elecciones anteriores en general, hasta antes de la del 2021, 2017, 2003, 2009, el que iba liderando la encuesta un año antes, 6 meses antes, 3 meses antes, al final ganaba. Sí, po. Así fue con Ah, Bachelet, así fue con Piñera, en fin. Eh, pero ya en el proceso anterior, en la primaria, por ejemplo, Sebastián Sichel, que no era el favorito, derrotó al que era muy favorito, que era Joaquín Lavín, y después, cuando pasa allá a la elección general, José Antonio Kast, que está en una posición más marginal, menor, pasa con así, che, mucho, así. digamos, a Sebastián Sichel. Y Gabriel Boric, que no aparecía ni por los palos, le ganó a Jado, después le ganó a Kast, digamos, y le ganó a todo el mundo. Y ahora, si uno mira, no sé, por la foto hace un año atrás, claramente Elin Matei estaba muy encima en la Sí. encuesta. En marzo esto empieza a cambiar. José Antonio Kast, que era muy fuerte hace 2, 3 años atrás, Se desinfla. venía medio vapuleado del segundo proceso constitucional, empieza a inflarse después de pasar un periodo con las ruedas pinchadas. Elin Matei empieza a bajar un poquito. Después, ahora, hace 2, 3 meses, ya empieza a repuntar un poco. José Antonio Kast se mantiene firme arriba, pero en las últimas 2 semanas ya empieza a caer un poco. Y Johannes Kaiser, que estaba fuerte a comienzo de año, ahora empieza, y que había caído, empieza a repuntar. Y nada de eso parece estar explicado por algo muy como contundente, ¿no? No es que haya habido una propuesta nueva, No, que haya claro, habido un claro que hecho de sí, corrupción que se conoció, una cuestión como claro que sí. sorprendente, o un cisne negro, ¿no? Sino que al final del día más bien parece ser tendencias que se mueven por cuestiones más emotivas y que probablemente están mucho más guiadas por los algoritmos y las redes sociales que por el debate público. Sí, de hecho, mira, aquí estaba buscando la encuesta, la última que tuvimos de esta semana, que es La la encuesta encuesta feedback, ¿no? feedback, ¿no? Y la black and white. Sí, está la Black and White, que mostraba, claro, una caída consistente de José Antonio Kast, Evelyn Matei acercándosele firme, detrás Kaiser, y la feedback de esta semana, fíjate tú que, em, Ya lo pone en tercer lugar, ¿no? fíjate, en esta feedback, que compara agosto con octubre, o sea, 2 meses de diferencia, José Antonio Kast pierde en esos 2 meses 9 puntos. ¿De cuánto a cuánto pasa? De 32 a 22, 10 puntos. De 31,7 a 22,3. ¿Ya? 9,5 puntos. Eso es Un N. tercio, un tercio de la base de apoyo. Es N. En Eh, el mismo periodo, Johannes Kaiser sube de 10,5 a 17,5. Sube 7 puntos. 7,5. Sí. O sea, le drenó la base de apoyo. Y ¿Y Evelyn Evelyn Matei? Matei sube 2 puntos en el mismo periodo. O sea, ¿Ya? lo que cae Cast, diríamos 20% se fue para Elin Matei Claro, y y 80% para 80%. Johannes Kaiser. Exactamente, eso es. ¿Y cómo son los números de la última encuesta? Y los, 22 y los números son Kast 22 José Antonio Kast, Johannes Kaiser 17, y Evelyn. Evelyn Matei 15,15. Claro. Están ahí. Están ahí. Está apretando la Ya, y cosa. la Black and White era algo así como 23-24 José Antonio Cast, 19 Elin Matei, 18% Claro, Johannes Kaiser. claro. Muestra la misma tendencia. Entonces, bueno. Y Jara no crece, Jara está Jara está ahí pegada estable, entre los sí. 28 y los 30. Sí. Ahora, lo otro que es interesante, ¿no es cierto? Que en esta posibilidad de triple empate, según lo que decíamos, lo que muestran todas las encuestas es Matei es la más competitiva contra Jara. O sea, si uno está preocupado de frenar a Jara y al oficialismo y al Partido Comunista, que es del partido que pertenece Jara, la más competitiva es Matei, pero José Antonio Kast también es bien competitivo, que es la novedad respecto a las encuestas anteriores.
Pero Kaiser Kaiser mucho menos. es mucho menos y todas las encuestas muestran que tiene una tasa de rechazo elevada. Eso puede cambiar de nuevo, o sea, lo que estamos viendo hoy día. Evelyn Matei es la que tiene la tasa de rechazo más baja Claro. entre los tres, no solamente entre los tres, sino que casi entre todos los candidatos, junto con Harold Marinicos. Kast también tiene una tasa de rechazo alta. Pero entonces, ¿qué pasaría? Imaginemos por un segundo en este triple empate, que ya no es ni Hack, ni José Antonio Kast, ni Matei, sino que es Kaiser. Yo creo que ahí sí que la estrategia de Boric, el efecto impensado, lo haría sonreír, porque ahí sí Kaiser que es el verdadero cisne negro. ahí hay una posibilidad pajara, digamos, al menos lo que dicen las encuestas, pero bueno, Sí. todo esto para decir que está todo súper líquido, súper abierto, Ahora, y que hay que votar con responsabilidad. ¿No? Kaiser puede ser una buena noticia para Evelyn Matei por lo siguiente. Porque yo tengo la impresión de que José Antonio Kast, que ha tenido una campaña, entre comillas, más republicana, no se ha metido en temas valóricos, eh, no sé, ha sido una campaña mucho menos Peleadora. disruptiva Sí. que lo que fue la que fue la del 2021 y también la del 2017, y se ha enfocado en seguridad, en crecimiento, en esta idea del gobierno de emergencia. Yo creo que estaba generando mucho menos temor en el mundo del centro izquierda que lo que puede ser Johannes Kaiser, ¿no? Sí, pues. Y eso puede terminar drenando incluso, mira las cosas raras que pueden pasar, por No. estos efectos raros de rebote y efectos dominó, digamos, Que se devuelva a Evelyn Matei. de que parte de la base electoral que hoy día regañadiente está con Janet Jara porque no quiere nada con la derecha, porque nunca ha votado con la derecha y nunca va a votar con la derecha, es que más entre la posibilidad que pase Kaiser y que le gana a Janet Jara y gane la presidencia de Chile, no. La teoría del mal menor. Sí, pues tiene muchas vueltas, está todo muy movido, muy líquido, y yo te agrego otra variable más. Habrá que estar muy atento a lo que pase hoy día en las elecciones En en Argentina. Argentina, porque habrá que recordar que Mal pronóstico para Milei. el gran referente de Kaiser es Milei, en grado importante también de Kast. El que sintetiza Sí. esto de que todo sin complejo, toda actitud, que todo uno se puede pasar de largo y no pasa nada. Y la verdad es que el gobierno del presidente Milei, si no fuera por el salvataje de Estados Unidos, estaríamos repitiendo la historia del desastre. Y esta elección de hoy día, si es que el oficialismo, el mileísmo, digamos, no logra tener al menos un tercio en alguna de las dos cámaras, Lo pueden echar. es caput, digamos. Puede ser como en Perú. Es caput, y ahí yo te doy firmado la devaluación del peso mañana lunes, grandota, presiones económicas. Y esa historia la hemos visto en Argentina. Entonces, muy atento a lo que pasa ahí, porque si las cosas no salen bien para el presidente Milei, eso indudablemente le va a rebotar Oye, además que a Kaiser y a Casa. incluso si logra el tercio puede ser una victoria súper pirrica, porque si el costo de salvarte es aceptar el ninguneo de Estados Unidos, Pero tiráis el elástico por último, seguís vivo. seguís vivo, pero seguís vivo con el auto abollado. Es que ¿sabes lo con que el pasa? auto Que muy abollado. los americanos que pues, están poniendo esta plata, el gobierno, el tesoro, el secretario del tesoro, Bennett, y los banqueros que están tratando de armar, los banqueros son hombres de negocio, no van a ir a poner Sí. plata donde la van a perder, sobre Y todo los esta plata. contribuyentes norteamericanos son Y- exigentes. Claro, y el secretario del Tesoro americano tiene una historia de trader, también un hombre de negocio, entonces esto no es por buena onda, ¿ya? O sea, llega ahí hay un interés también, y por lo tanto, si la acción que yo voy a comprar, digamos, el prospecto de la compañía, pongámoslo en términos empresariales, después de la elección de hoy domingo, aparece más malo de lo que yo pensaba, Compran más barato. o compráis más barato, o te decís, sabéis que en realidad no compro. O esta empresa está quebrada. ¿Sí? Entonces, ojo con lo que pasa ahí, también puede tener efecto rebote en Chile. Sí. Lo que pasa allende la cordillera. Oye, bueno, queda poquito, quedan 3 semanas. 3 semanas para las elecciones. Algo menos de campaña, las campañas se hagan algunos días antes. Y nada, pues veremos. Ahora vienen los debates, vuelve. Esta noche tenemos debate en Canal 13. Creo que Sí, vamos a falta el debate de Anatel, que es el más importante, Sí. donde están todos hacer. enfrentándose. No, todo pasando. Está todo Además con Meo Reloaded, Claro. ahora que fue absuelto, que entre paréntesis, una nota corta, más allá de la apreciación que cada uno pueda tener del fallo judicial, que yo creo que los fallos judiciales se respetan, digamos, estamos hablando de tribunales orales en lo penal, donde hay 3 juezas, no es una persona, un proceso adversarial, donde la fiscalía va a exponer las pruebas, las defensas defienden y finalmente los jueces resuelven. Yo creo que hay que tomarse bien en serio la crítica que hizo el tribunal al accionar de la fiscalía, la dilación, el tiempo, Total. el debilitamiento de la presunción de inocencia, las garantías procesales. O sea,
más allá del mérito mismo, que es importante y que requiere un juicio crítico, yo creo, en esto, en la justicia, el proceso es tan importante como el fondo. O sea, en el fondo, aquí hay una crítica grande, grande a cómo está operando el Ministerio Público, y esto se extrapola a muchas otras materias donde el Ministerio Público cumple un rol fundamental. Y ahora que acabamos de cumplir 6 años del 18 de octubre, por ejemplo, la completa inacción de la Fiscalía para tratar de investigar qué pasó en los ataques a la infraestructura pública y privada durante el estallido social. Un juicio que se eterniza deja de ser un juicio, porque en ese juicio las personas están impedidas en muchos aspectos de su vida, en su libertad, y hay que tomárselo con mucha seriedad. Y aquí yo vuelvo a un tema que es mi favorito. Me acuerdo hace algún tiempo atrás, algunos años atrás, haber visto las evaluaciones de los fiscales. Y pasa lo mismo que en el sector público. Todo arriba de 6,5, todo cerca de 7. O sea, yo creo que también hay una cosa de métrica de cómo estamos evaluando a personas que tienen tras suyo decisiones importantes que tiene que cambiar. Entre una fiscalía que efectivamente parece arrastrar un poquito el poncho, ¿no? Y no tener tanta conciencia de la importancia de que la justicia que no llega a tiempo no es justicia. Y en segundo lugar, y esto lo dijo Carlos Peña en una muy buena carta en la semana, algunos fiscales que confundieron su rol de persecutores del delito a rostros de televisión, profetas de la moral y de la verdad, hay un problema, digamos, y este fracaso en el Ministerio Público finalmente causa un daño importante en la fe pública, en el funcionamiento de las instituciones de la justicia de este país. Bueno, nos vamos, estamos en la hora, nos vemos la próxima semana en la Realidad. Buen domingo. Chao. Adiós. Chao.